porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en este día. Estamos hablando sobre el capítulo 13-14. Estamos haciendo toda una introducción, ciertamente, de este capítulo muy interesante. Vamos a mirar un poco lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 13-14. Es bastante largo, pero por lo menos miremos una partecita por ahora. La impureza provocada por la lepra, nos dice el capítulo 13 del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, de nuevo es el Señor, ¿verdad?, del que está hablando, es la fuerza, ¿verdad?, que viene desde el Señor, es decir, son las normas que Dios le está dando. Siempre aquí aparece la figura de Moisés y la figura de Aarón más bien como intercesores, que es importante tenerlo en consideración, porque con esto se le está dando una fuerza a la enseñanza bíblica. Porque no es cualquier Yaguar Aireí que está enseñando o que está diciendo algo, ¿verdad? No, es lo que verdaderamente el Señor está queriendo transmitir, quiere dar a conocer. Esta es la experiencia, ¿verdad?, del autor sagrado. Él te quiere transmitir y te quiere decir, no soy yo el que te estoy hablando, sino que es Dios mismo el que te está transmitiendo su palabra. Esta es la inspiración divina. Cuando aparezca en la piel, dice, de una persona, una hinchazón, una erupción, o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote, a Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes, el cual examinará la afección. Si en la zona afectada el vello se ha puesto blanco y aquella aparece más hundida que el resto de la piel, es un caso de lepra. El sacerdote, después de haberla observado, deberá declarar impura a esa persona. Si la mancha lustrosa es blancuzca, pero no aparece más hundida que la piel, y el vello que la recubre no se ha puesto blanco, el sacerdote mantendrá aislada a la persona afectada durante 7 días. Al 7º día volverá a examinarla y, si comprueba que la afección continúa estacionaria y no se ha propagado por la piel, el sacerdote la mantendrá aislada 7 días más. Al 7º día la volverá a examinar y si la afección ha cedido y no se ha extendido por la piel, declarará puro al enfermo. No es más que una erupción. El enfermo lavará su ropa y será puro. Pero si después de haberse presentado al sacerdote y de haber sido declarado puro, la erupción continúa extendiéndose por la piel, se presentará nuevamente al sacerdote. Y si éste ve que la erupción se ha propagado, deberá declararlo impuro porque es lepra. Eso nos dice entonces hasta el versículo 8, del 1 al 8. Bueno, todo esto nos hace entender, ¿verdad?, la fuerza, ¿verdad?, de la enseñanza, por una parte del aspecto de la salud también, porque recuerden que en aquel tiempo ellos pensaban que la lepra era verdaderamente una enfermedad contagiosa. Entonces imagínense que te va carcomiendo la carne, el hueso, te va deformando, desfigurando. Desde ahí es que nosotros después entendemos, ¿verdad?, la lepra como una enfermedad que representa el pecado y como imagen es espectacular, porque lo que te dice es que el pecado te va carcomiendo, o carundre, te va desfigurando, ya no sos vos, sos un monstruo, por decir así, ¿verdad?, a causa del pecado. Qué hermoso que es esto, ¿verdad? O
sea, qué intuición, ¿verdad? Qué forma de hablar, qué forma de comparar. Son comparaciones, ¿verdad? Muy interesantes. Bueno, sigamos un poquitito, ¿verdad?, nuestra reflexión con respecto a eso. No hay que subestimar la importancia que tiene que el sacerdote declare a una persona pura o impura en estos casos. No hay que subestimar esto. Hay que ver por qué se le manda al sacerdote. ¿Por qué el sacerdote tiene que declarar? En síntesis, ¿verdad?, en una aplicación posterior religiosa, si sos pecador o no sos pecador. ¿Por qué tiene que declarar? Si sos puro o sos impuro. Solo su autoridad podía deshacer las dudas que el individuo y la comunidad tenían sobre el estado de su enfermedad y sus consecuencias sociales. Atención, es decir, en este juzgar del sacerdote, lo que se estaba haciendo es lo que un médico hoy hace con un paciente, ¿verdad? Este dice, tiene una enfermedad de bronquitis o no sé qué es lo que tiene, una enfermedad contagiosa, por ejemplo, una enfermedad contagiosa, pero totalmente peligrosísima. ¿Qué te dice? Bueno, aquí me asegura el médico en el hospital, el doctor, me asegura y me dice, no, por favor, aislarlo, dejarlo allá, porque si no, esto es peligrosísimo, ¿verdad? Bueno, y asimismo, esto es lo que nos está diciendo también aquí. En aquel tiempo no estaba ese doctor, ese médico, sino que lo tomaban desde un aspecto bien religioso, ¿verdad? ¿Por qué esta manifestación en su cuerpo? ¿Por qué esta manifestación? Entonces, el sacerdote era el que daba el certificado, de cierta forma, de salud de esa persona, de ser pura o impura. Esto también podríamos decir, porque después nos decía que la enfermedad quedaba asociada después al pecado moral, la lepra después, en el transcurso de la historia, en esa comparación queda asociada con el aspecto del pecado moral. Entonces ahí sí el sacerdote en el aspecto moral te puede decir, este sí, puro e impuro, entre comillas, lo digo así, ¿verdad? Porque es un poco duro, ¿verdad? Pero en fin, como diciéndote, esta persona necesita ser purificada, lavada por Dios, necesita arrepentirse, acercarse a Dios. Cuando hacemos las prédicas, cuando anunciamos, cuando hablamos, ciertamente, o cuando uno habla directamente con una persona y el otro se le confiesa, le dice esto, entonces te dice, bueno, mira mi hijo querido, mira mi hija, esta es impureza, ¿entendiste? Pero ¿sabés entonces lo que significa aquí la impureza, verdad? O sea, pienso que no tenemos que insistir demasiado ya en esto, porque la palabra impureza para nosotros quiere decir el no estar cumpliendo el objetivo o la función para la cual fuimos creados. Fuimos creados para ser felices, para utilizar bien nuestros dones, nuestras cualidades, nuestras capacidades. Anda jay puru ponaihina, o sea, nuestra naturaleza está desvirtuada, está mal encaminada. Y por lo tanto, ante esa situación, ahora estamos diciendo, bueno, tu vida de esta manera, tu camino es un camino impuro. Ahí está la palabra. Es duro, pero es como utiliza, ¿verdad?, aquí la Biblia. Bueno, y desde ahí entonces tenemos que seguir mirando. Entonces, no hay que subestimar entonces esta importancia. Ahora, no es difícil imaginar que la simple sospecha de lepra en un individuo podía acarrearle un rechazo social más o menos explícito e incluso también un sentimiento de culpabilidad. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Estamos
leyendo el libro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, procurando explicar un poco qué es lo que tenemos por debajo, entre líneas, cómo tenemos que entender qué es lo que el autor sagrado nos quiso decir, ¿verdad? Con la impureza provocada por la lepra. ¿Qué tiene que ver? Este es un libro de medicina, ¿qué es lo que tenemos que saber? No, detrás de esto hay todo, entonces decíamos, un camino más bien de humanización. Qué lindo que es esto. Bueno, vamos a seguir entonces a ver qué nos continúa diciendo esto que es muy importante. Estábamos diciendo desde el código de Hammurabi primero, contempla que un hombre puede casarse con otra mujer si la que tenía enferma de sarna, pero no puede repudiar a esta y tendrá que mantenerla mientras viva. Esta a su vez, derecho a dejar la casa de su marido, si así lo desea, y a recibir de él íntegramente la dote que trajo de la casa de su padre. Para los griegos, la lepra, llamada también elefantiasis, a la que hacen referencia escasamente, junto con toda enfermedad cutánea, está en el mismo plano con la vejez y la impureza. Es algo superpuesto que mancha y desfigura. Que mancha y desfigura. De ahí después nosotros también vamos a aplicarlo al aspecto moral, ¿verdad? Por ahora se está aplicando todo a un aspecto más bien de una enfermedad física que nosotros vemos, que lo único que hace es manchar, desfigurar, ¿viste? Desfigurar el rostro. Eso va a ser el pecado después cuando le aplicamos al aspecto moral, ¿verdad? El pecado te desfigura tu propia personalidad. Bueno, Plinio, este es otro autor, consideraba que la saliva era beneficiosa para los casos de diviesos incipientes y de lepra ulcerosa. Según algunos antropólogos, en África la lepra está asociada estrechamente con el incesto, lo que de alguna manera la enfermedad queda asociada al pecado mortal. Queda asociado al pecado mortal. ¿Pero por qué esto? Está asociada estrechamente con el incesto. Con el incesto. O sea, aquí hubo una cosa. Entonces, claro, si aquí hubo un incesto y está asociado, de ahí dice, te viene la lepra. Entonces, claro, la lepra sería como consecuencia del incesto. Y entonces, como consecuencia también de su origen, que fue pecaminoso porque fue un incesto, entonces te está diciendo que la lepra te vuelve también impuro. Y aquí en un sentido ya moral estábamos diciendo. La piel, el cuerpo que no cumple con su función, por eso es impuro. Hacia eso estábamos apuntando. Cualquiera de los organismos de nuestra vida que no está cumpliendo con su función para la que fue creado, entonces le llamamos dentro de la Biblia impuro. Y yo lo aplicaba también a nuestra propia vida. Si nosotros fuimos llamados por Dios para ser felices, para estar contentos, para servir, para ayudar, entonces que cada uno haga su examen de conciencia. Esta función a la que fui enviado para tal cosa, ¿verdad? Y desde ahí entonces vos mismo te vas a decir, yo soy impuro o yo soy puro. Qué interesante. Pero viste que es un llamado a una responsabilidad total, absoluta, personal ante Dios. No es que yo tengo que ir a decirte, vos sos un pecador porque estás haciendo, vos sos esto, vos sos aquello. No. Dente para que esa cosa. Y desde ahí vas a dar pasos bien concretos para que tu comunidad. Según algunos antropólogos, en África la lepra está asociada estrechamente con el incesto, decíamos, con lo que de manera alguna la enfermedad queda asociada al pecado moral. No es este el caso de Levítico, por lo que respecta Levítico 13:14. Más bien parece tratarse de diversas escamosidades de la piel. Y así entonces, hoy se hablaría de qué cosa? De enfermedades tipo psoriasis, enfermedad crónica, pero no infecciosa de la piel, caracterizada por la presencia de manchas rojizas y escamosas, con escamas, ¿verdad? Cubiertas
por costras blanco-grisáceas. El Fabus, enfermedad más severa, infecciosa, en la que el hongo invade el pelo. Y entonces, así, queridos amigos, estamos leyendo y estamos reflexionando sobre el libro de Levítico, capítulo 13-14. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. Estamos aquí compartiendo con Juan, ¿verdad? Lucía, Justina, así nomás, casi te digo Justina, ¿verdad? Y Yamila, ¿verdad? No me equivoco más, me olvido todavía, no me agarró todavía esclerosis, ¿verdad? Bueno, entonces Lucía, queremos ver un poco proyectos, qué es lo que están haciendo, porque esto del reciclado es muy interesante y esto también podemos traer aquí a mi parroquia, podemos llevar también a nuestro colegio, podemos hacer para que los chicos aprendan, porque son cosas, me parece, muy interesantes. Primero, te felicito ya por esta iniciativa, ¿verdad? Tan linda. Y después, para ver un poco la creatividad de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Sí. Bueno, la idea y el sueño que yo tengo es hacer una industria de esto. ¿Para qué? Para que los niños que están en la calle, los del bañado, para los drogadictos, para los ladrones, para todos esos marginados, puedan hacer una industria que pueda hacer una salida laboral para ellos. La idea es formar, que estamos ya en emprendimiento, una asociación de artistas en reciclado. Me estoy juntando con mucha gente que está haciendo, incluso dentro de la escuela taller, hay el profesor de herrería que él hace con los materiales que sobran de varilla, aviones, autitos, motos, que les enseña a los chicos cómo se hace y ellos ya tienen una profesión, un oficio para luego, cuando salen de la escuela, pueden dedicarse en su casa a hacer eso. Claro. La idea es que nosotros, primero de todo, sacar basura del basurero. Ya no tirar más esto a los vertederos y entonces ahí ya le estamos ayudando al medio ambiente. Claro. Porque la idea pues es ahora ya tratar de sacar la basura del basurero. Y esto yo le puedo decir porque lo he vendido, no se puede vender muy caro, pero es una entrada de plata que puede servirle a los chicos que son de escasos recursos. Ellos viven con esto en sus barrios y si se ponen a recorrer, por ejemplo, yo de una sola bodega consigo las tapitas que estoy usando, incluso que regalé a la escuela, porque es mucha cantidad de la que se tira. Entonces la idea es, ahora ya estamos formando una asociación de artistas y artesanos en reciclado. Incluso estamos formando una exposición que la queremos hacer probablemente, si conseguimos espacio, en la Manzana de la Ribera. Ah, mira qué bien. Y en Hernandaria, la ciudad de Hernandaria, hay un muchacho que me está ayudando, que él hace arbolitos en reciclado. Sí. Y con él estamos formando la asociación, pero no es una asociación así legal, digamos, que se va a hacer con papeleo. Es una asociación de juntarnos gente. Ya tenemos más o menos entre 16 y 18 personas que hacemos cosas de reciclado. Okay. Y que vamos a formar esa asociación para luego tratar de hacer la industria, para ahí ir llamando a los chicos para que vengan a hacer los trabajos. Y esto, padre, es una cosa familiar. Pueden trabajar en sus casas
No Claro, hace falta claro, tener claro, un local donde... Claro, Sí, alquilar y claro. todas esas cosas. Por ejemplo, Juan caso, va, sí, va a sí. irse y le va a enseñar a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Y cuando ellos tienen posibilidad de material y posibilidad de tiempo, pueden hacer. Entonces, Claro. ¿la asociación qué va a hacer? La asociación va a llegar a juntar lo que hicieron la gente y ahí vamos a tratar de vender. Y ya tengo conexión con personas que, por ejemplo, me prometieron que van a vender por internet, Ah, entiendo. ya no en Paraguay, sino Claro, a o sea nivel que- de Europa, claro. Estados Unidos, porque ¿para qué vamos a engañarnos? La parte de artesanía en nuestro país, padre, no se valora, Así. ni el arte, no. Yo que me dediqué... ¿Dentro del país o fuera de todas Dentro partes? del país queremos vender y fuera del país, Ya. porque tenemos un Pero mercado... digo, el no valorarse nuestra No, no. artesanía, ¿dónde? Por ¿Aquí o ejemplo, en la todas partes? Argentina, en el Brasil se valora. Incluso Lo de ellos, pero lo de- digo, y sí, pero lo nuestro. los nuestros también Nadie se valora, valoran. ni los de afuera ni los de dentro. No, los de afuera sí valoran. ¿Ah, sí? Sí. Ellos valoran más. Valoran mucho más que los propios paraguayos. Nosotros acá en Paraguay es como que no le damos valor a las cosas hechas a mano. Claro. Por ejemplo, el crochet es un material que en otros lugares la gente se muere por tener. Y acá la mayoría de la gente se dedica a hacer y sin embargo no se quiere pagar lo que vale el trabajo. Claro. Entonces estamos soñando con que Claro. este sueño se vuelva realidad de hacer una industria de los reciclados. No, pero es interesante. Después ahí entonces vamos a ir mostrando más ahí con ellos, con las imágenes de apoyo, ¿verdad? Sí, sí. Para ver un poco todos estos trabajos maravillosos. Bueno, Justina, vamos a hablar un poco más de ustedes, su Sí. proyecto, qué es lo que ustedes tienen, cómo ustedes se están proyectando, además de todos estos cursos. ¿Cómo hacen para conseguir también alumnos ustedes? ¿Hacen publicidad? Sí. ¿Se va por ahí, la gente avisa o se sabe nomás así, No. solo? Tenemos nuestras redes sociales también, el Facebook e Instagram, que pueden también la gente buscar, ¿no? Escuela Taller de Asunción. También tenemos los números telefónicos que después van a poner en pantalla. Sí, ¿verdad? en pantalla Sí. eso ponemos todo. sí. Y también hacemos también la invitación masiva a través de las redes sociales, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Instagram, ¿verdad? A jóvenes que vayan a inscribirse en los oficios que les interesen, ¿verdad? Claro. Sí. claro. Y normalmente esas son las vías donde, y también muchas veces personas, yo por ejemplo particularmente donde los barrios donde voy, por ejemplo, siempre te preguntan, mira la escuela taller, la verdad que muchas veces no conocen y te preguntan, entonces uno ya le empieza a comentar de lo que es la escuela taller y la mayoría de los jóvenes ya se interesan, entonces es así más o menos que los jóvenes se interesan y van y también se inscriben en lo que es la escuela taller. Claro. Ahora, decime un poco, Agustina, porque aquí yo estoy leyendo obras principales. Desde que Función. se inició, ¿verdad? La escuela que tiene 28 años, entonces es de que por se eso, inició, esta es una lista de hace 28 Una lista de años. las obras que fueron Y realizándose de durante estas obras, vos hace un año, ¿qué ya se hizo? ¿Qué hiciste aquí de todo esto? en Todas partes pusiste jardín. En todas partes jardín, en las plazas públicas. Ah, en las plazas públicas. Claro, sí, en las plazas públicas normalmente Ahora entiendo nosotros por qué sí. esas plazas tienen hermosos jardines. En las De plazas. Ginara es la culpable. Digamos que sí, Los sí. paseos también, padre. Los paseos. A los paseos principales ¿Cuál, por también. ejemplo? ¿Dónde? También en Boyani también estamos iniciando un Boyani. trabajo que está también en proceso, sí, con varios talleres, sí, Ya. sobre Avenida Boyani. Pero Sí, ustedes hacen así 20 metros y dejan, o es toda la avenida. Y depende del proyecto de la municipalidad, desde dónde abarca hasta dónde, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, el trabajo. Pues yo te digo nomás, mira, yo viví mucho tiempo fuera del país, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, te vas a Israel. Israel está en el desierto. Y vos agarrás una avenida y uno tiene 10 kilómetros y ni un lugarcito sin planta o sin flores. Y estamos en el desierto. Paraguay es muy para y te vas pero ahí, pedazo de vereda. Que esto. Sí, así Ay, mismo no te es. quiero retar, porque no somos la culpable. Al final, Pero ¿quiénes son los responsables? es verdad? también un tema muy, muy importante también, ¿verdad? De que hay que valorar un poquito más también lo que yo veo acá en Asunción, ¿verdad? Que no se cuidan los No espacios cuidamos. públicos. No se cuidan los espacios públicos. Un día se coloca, al día siguiente prácticamente no amanecen las plantas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Roban. Y se Padre, roban. le voy a decir lo que pasó hace poquito. A ver, ¿qué pasó? Sí, En, ella que la, conoce en más. la costanera se plantaron como 400 plantas y al día siguiente 200 plantas se arrancaron y se tiraron. Así, afuera. Sí, afuera tuvieron que volver a plantar. Ya. Por ejemplo,
tenemos el problema de la inundación, Sí. que se van a las plazas, viven Claro. ahí y destruyen todo. Entonces Claro, no hay claro, forma claro. de mantener las plazas Entiendo, lindas. entiendo. Entonces es un problema para nosotros los asuncenos, que queremos ver las cosas lindas como usted dice, pero Claro, la claro. gente no quiere ayudar. Bueno, entonces ahí es la cuestión ya, otro problema, que es la un problema, educación. La educación. Educación. Sí, la educación, sí. Y yo estoy en la educación y eso yo me doy cuenta, ese es el number one. Ese tiene que ser number one. Siempre, Tiene que ser educación. siempre, Todo lo demás viene como añadidura. Añadido, Sí, así sí, mismo. sí, sí. Bueno, pero no me dijiste, Justina, ¿qué proyecto para más adelante? O 2020, por ejemplo. ¿Tenés algo en vista? Ustedes. Como escuela taller, por ejemplo, es siempre formar a jóvenes así como les comenté, ¿verdad? De 16 a 23 años en estos oficios, Sí. donde van a aprender, ¿verdad? Principalmente trabajamos nosotros en lo que es el patrimonio cultural acá en la ciudad de Asunción, ¿verdad? En mejoramiento, también restauraciones, también en los espacios públicos. Claro. Sí, claro, claro. es donde los jóvenes aprenden, ¿verdad? En el futuro, donde ellos puedan también tener ya un oficio para que después eso le pueda permitir ya a los jóvenes a acceder a otro tipo de oficio que a lo mejor uno también estudia ese oficio sería como un anexo. Ah, sí. Sí. O sea, otros también que ya Claro, tienen claro, otras sí. entradas, otras posibilidades, pero Ah, sí. esto le gusta, le encanta, ¿verdad? Y Sí. entonces se pone a hacer reciclado, a hacer electricidad, Sí, ¿verdad? Entonces así trabajan mismo, en sí. albañilería, ¿verdad? Y Bueno, los demás muy bien. talleres, sí. Así entonces estamos conversando con estos jóvenes y sobre todo los que vienen también los educadores, los monitores de la escuela Taller de Asunción. Y además me estaban diciendo que es una escuela inclusiva, ¿verdad, Justina? Así mismo es. Es una escuela inclusiva donde también tenemos jóvenes de diferentes capacidades también que quieran aprender, ¿verdad? Sí. En ese sentido, por ejemplo, no tenemos problemas. Claro. En Vos todos los talleres, ¿sí? me decías que 10 alumnos máximo en algunas de los talleres. Sí. Pero entonces, más o menos, si sumás todo, de acuerdo a los talleres que me diste, ¿cuántos eran? ¿Cuántos talleres? ¿7 por ahí? Son 6 talleres. 6 talleres, en por total, 10, 60 alumnos. En realidad, Sí, y más algunos talleres algunos sería hechos, por ejemplo, como reciclados, 70, ¿verdad? sí, 70. sería como 70 alumnos Sí. en total. ¿Y cuál es el horario? ¿De qué hora a qué hora Bueno, ellos se el encuentran? horario es de las 7 de la mañana hasta las 15 horas. ¿Así? Así ¿Seguido? mismo es. Sí, horario continuado. ¿Y Tienen qué sus hacen? ¿Y recesos. almuerzan ahí? Bueno, ellos como que tienen la beca, ¿verdad? Entonces, algunos llevan sus respectivos desayunos y almuerzos y otros que compran o preparan. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy más bien en el botánico, porque nosotros tenemos nuestro vivero en el botánico, en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. ¿En serio? Sí. Bueno, Entonces vos los sos- alumnos Sí, sí. cocinan. Ahora, ahí, ¿sí? ahora me estás haciendo recordar, Sí. vos estás entonces con la cuestión de los plantines también, ¿o no? En el Sí, vivero. nosotros producimos plantas ornamentales y florales en el vivero. Y por ejemplo, el taller, el apacho, ¿ese entra de florales o no? Ese sería forestal, Forestal ya. sí, un árbol. O sea que ya no te puedo pedir, porque necesito 50 no, de eso. No, porque ese ya Tengo que sería en un plantar ahí vivero frente al botánico. colegio, ¿así? Bueno, No, pero no por disponemos medio de de eso. vos me vas a conseguir. Con Sí, tus te voy a colegas. conseguir, sí, así Necesito mismo. 50, amarillo y blanco, el Papa. Papa Francisco se llama mi escuela, ¿entendiste? bueno. Necesito color blanco y amarillo, Papa, la bandera del Papa, ¿entendiste? Pero dice Sí. que el blanco no hay, ¿es cierto, Pico? Sí, hay. Ay, Pico. Taller blanco también, sí. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? Y hay que ver si disponen de esa variedad en el vivero Ah, sí. Y tenemos que de al buscar. lado. En este caso sería ¿En serio? de vivero botánico. Ah, ahí luego también, Pico. Hay viveros Claro. botánicos que ellos también se encargan de producir la parte forestal. Ah, mira un poco. Así Bueno, mismo, vamos a sí. hablar un poco de eso después, fuera de cámara, como dice la gente, ¿verdad? Sí, vamos a hacer negocios. Vamos a sí. hacer negocios. No, pero gratis me tenés que dar. Yo voy a repoblar Lambaré con Lapacho. Ese es el lugar de Lapacho. Sí. ¿No sabía vos? Que Lambaré es el lugar de Lapacho. Ahora se pero plantó ahora, en la ¿Dónde? costanera. En la costanera. Los lapachos rosados por el mes de la mujer. Ah, la mujer. Sí. Ah, ya, ya. Entonces se Ah, plantó. Mes de cierto, octubre, sí. cierto, Sí, en estos días. Bueno, un mensaje un poco de todo este trabajo tan hermoso que estás haciendo, sobre todo para los padres, porque hay muchos padres, abuelos que están mirando también la familia como tal, y también para nuestros jóvenes, ¿verdad? Que se animen, que se entusiasmen, que sean también creativos, porque algunos comienzan así, vos le das la idea, pero después te gana, va. Año luz se va delante de nosotros. Bueno, nosotros tenemos que empezar a crear un país nuevo. Sí.
¿Y cómo vamos a crear un país nuevo? Concientizándole a la gente que ya no podemos seguir viviendo en un país donde ya estamos teniendo problemas de respiración. O sea, el medio ambiente está necesitando un oxígeno limpio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Reciclando todo lo que se puede. Nosotros tenemos que desde la casa empezar a nuestros niños y jóvenes a enseñarles que tenemos que separar la basura. El cartón por un lado, la lata por otro lado, los plásticos por otro lado, e ir poniendo en nuestras veredas bolsas de distintos colores con los distintos materiales. Ese es el mensaje más grande que podemos hacer para un país nuevo, un país que realmente queremos que los chicos crezcan en un ambiente como hace 40, 50 años atrás, que uno podía tener esa libertad de jugar en la calle, que ahora no la tenemos. Y mi aporte para el medio ambiente, para la naturaleza, es netamente el reciclado. Todo lo que se pueda reciclar, reciclemos. Y cuando la gente, por ejemplo, tira en la calle cosas que se puede reciclar, pues podemos traer a nuestras casas y hacerlo. Yo normalmente me paso recolectando cosas en la calle. No me da vergüenza hacerlo porque yo sé que estoy sacando una basura que va a ir ¿a dónde? Al vertedero. Y eso va a perjudicar a las napas. Porque tenemos que el acuífero se está empezando a contaminar y es el agua más puro que tenemos en nuestro continente y en el mundo. Así que un día dice que esa agua se va a vender al extranjero. Así que si nosotros somos los privilegiados de vivir en el lugar ese, pues cuidemos las napas. Ese es mi... Muy bien. Cristian, un mensaje. Juan, yo de dónde vine Cristian aquí. Bueno, Juan, con este trabajo que vos estás haciendo, con este estudio, con este empeño que estás haciendo de la electricidad, ¿vale la pena? ¿Qué le decía a la familia? ¿Qué le decía a los jóvenes? Sí, vale la pena. Especialmente para los jóvenes le digo que no tengan miedo. Que se arriesguen a seguir lo que se propone y que siga adelante sin miedo. ¿Vos un año ya que está con la electricidad? Sí, un año ya. ¿Y cuántos años me dijiste? 2. 2 años. Y después de eso ya salí, ya te parece que vas a conseguir enseguida ya trabajo. ¿Hay lugar para ir a trabajar? Lo de electricidad, o sea, el del taller de electricidad, cada año tiene examen en la ANDE. ¿Ah, sí? Sí. Donde si es que llega a pasar todo, te dan una matrícula. Ya. Ah, o sea, después uno tiene que ir a rendir de nuevo en la ANDE. ¿Y ahí qué te dan? ¿Electricista domiciliario? Te dan una matrícula, donde vos con esa matrícula puedes acceder a cualquier empresa privada, industria, todo eso. Ya. ¿Y vos te sentís como para qué? ¿Para hacer un trabajo domiciliario, un trabajo de empresa, un trabajo a nivel de Itaipú o no? ¿Por qué te reías? Sí, vamos a pensar positivo. Ah, sí, por eso. Positivo, sí, me siento capaz. con las ganas sí, y con capacidad. Muchas ganas, sí. Sí. Bueno, muy bien, Juan. Y bueno, y aquí, Yamila, dame un poco tu mensaje. Claro que sí, ¿por qué no? Y primeramente, antes agradecerle por habernos recibido, por haber dado esta oportunidad para venir a platicar sobre lo que es la Escuela Taller de Asunción. Y primeramente, invitarle a que vayan a la Escuela Taller y que prueben para lo que se le venga a la mente, ya sea pintura, electricidad o albañilería. Ahí se aprende muy bien, te enseñan lo que vos querés aprender para que el día de mañana ya sepas ya qué carrera seguir o a qué profesión te vas a dedicar. Claro, o sea, ahí por lo menos uno despierta y uno ya comienza a prepararse. Claro que sí. Porque vos decías que querés seguir arquitectura, ¿verdad? Sí. Eso me llegó a mí en la mente después de comenzar. De comenzar la parte de pintura. O sea que te fuiste entusiasmando y claro fuiste descubriendo también tu vocación entonces, ¿verdad? Sí, así mismo es. Qué bien, che. Bueno, te felicito, Yamila. Y bueno, muchas y fuerza, gracias. Ánimo entonces. Gracias. Y con todo ahí, con todas las otras gente, con todos los compañeros que están con ustedes.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en este capítulo 13-14 y estábamos hablando y diciendo que no es difícil, ¿verdad?, imaginar que la simple sospecha de lepra, decíamos, en un individuo podía acarrearle un rechazo. Y claro, imagínate, vos sos un leproso, sos un tuberculoso o lo que sea, cualquier enfermedad, enseguida es como un rechazo o como un justamente por el contagio, ¿verdad? Y así, en el aspecto social también, el rechazo social o menos explícito e incluso un sentimiento de culpabilidad no siempre justificados que no quedan resueltos hasta las declaraciones definitivas del sacerdote. Hasta las declaraciones definitivas del sacerdote. En Levítico 13-14 encontramos una escala que mide los distintos grados de impureza según casos. Distintos grados de impureza según casos. Por ejemplo, la cuarentena de una semana no conllevaría impureza. La cuarentena de 2 semanas implicaría una impureza menor, equivalente a un día que requeriría el baño personal y el lavado de ropa. La certificación de una enfermedad grave de la piel o escamosa implicaría una impureza mayor, equivalente a 8 días y descrita en 14 del 1 al 32, que lo vamos a leer después oportunamente, ¿verdad? Ahora, cuando en un nombre otra vez el genérico e inclusivo Adán aparece, Adán, se manifieste una llaga como una lepra, será llevado al sacerdote, nos dice, ¿verdad? Si se comprueba la existencia de tumor y pelo blancos junto con la úlcera, se trata de lepra. Y además es una lepra crónica, nos dice, ¿verdad? Noshenet. Esa es la lepra crónica, Noshenet, literalmente vieja. Pero se entiende de larga duración a futuro, porque la úlcera no la tenía antes de los primeros síntomas, por lo que se le declarará impuro sin necesidad de pasar por un aislamiento preventivo. Quizás esté pensando en una úlcera
sanguinolenta, lo que motiva una impureza mayor. Claro, por el hecho de la sangre, decíamos, sanguinolenta indica entonces la sangre. A diferencia del texto hebreo, el texto de los 70 leen y lo separará, dice, ¿verdad? O sea, traduce de esa manera, lo separará, aludiendo no a la separación preventiva, sino al aislamiento obligatorio del leproso. Si la lepra se ha extendido hasta cubrir toda la piel de la cabeza a los pies, será examinado por el sacerdote. Y si todas las llagas son costras blancas, lo declarará puro, porque se estima que es un signo de curación y que las costras después caerán. Entonces, viste, el sacerdote que mira, es un doctor prácticamente, es un doctor. La función médica en la figura también sacerdotal. La Mishnah completa que las puntas de los dedos de las manos y de los pies, el lóbulo de la oreja, la parte de la nariz, el válano del pene y los pezones de la mujer no contraen impureza por causa de una llaga. Las lepras de Naamán, por ejemplo, jefe del ejército del rey de Aram, y de Gehazi, el criado de Eliseo, serían ejemplos de este caso. Probablemente aquí se trate de leucodermatitis o pérdida de pigmentación de la piel, que la vuelve blanca. Pero si se ven úlceras, será declarado impuro por tratarse de lepra. ¿Se dan cuenta? Entonces esas otras enfermedades, dice, la piel, etcétera, que se pone blanca, pero no hay llagas. Ya, no tendría. Hoy soy doctor prácticamente, ¿verdad? Hoy soy doctor. Tiene que ver, tiene que entender, tiene que mirar todos esos detalles, esos elementos. Pero si ven úlceras, será declarado impuro por tratarse de lepra. Si la úlcera se vuelve blanca, lo volverá a examinar el sacerdote y lo declarará puro. El verbo Shabbat, volverse, utilizado en el versículo 16, en su sentido literal, se convierte en un término técnico, clave de la teología deuteronomista, donde adquiere el sentido de volverse, de convertirse. El shub sería en este caso, ¿verdad? Shub, darse vuelta, convertirse. Por ejemplo, tenemos el episodio de la dedicación del templo, en Salomón, etc. No así en la teología sacerdotal, no es así en la teología. Claro, porque entonces aquí algo hay de cambio, ¿verdad? Entonces es un convertirse. El siguiente caso que nosotros tenemos en la Biblia es el de un divieso, o que nosotros le llamamos forúnculo, ¿verdad? Curado, pero en el que aparece en su lugar un tumor blanco o una mancha de color blanco rojizo. Deberá presentarse al sacerdote, y si la mancha aparece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, será declarado impuro por tratarse de lepra que ha brotado del divieso. Si no hay pelo blanco, ni la mancha está hundida y ha perdido color, el sacerdote lo aislará durante 7 días. Si se extiende por la piel, será declarado impuro por tratarse de lepra. Si no se extiende, si es la cicatriz del divieso, y será declarado puro. El proceder es exactamente el mismo para el caso de quemadura. Y ahora la Mishnah, fíjense cómo describe la Mishnah este aspecto. Dice, hace una distinción entre la úlcera y la quemadura. La úlcera y la quemadura son declaradas impuras al cabo de 1 semana por 2 señales, por pelo blanco y por expansión, que se entiende por úlcera, aquella que se forma por el golpe de un madero o de una piedra, o a causa del orujo, o a causa del agua de Tiberías. Todo daño no causado por el fuego es llamado úlcera, que se entiende entonces por quemadura, la que se produce por quemarse con brasas o con cenizas calientes. Todo daño ocasionado por el fuego, llámese quemadura. Esto es interesante porque
Y porque la llaga, oye, bueno, pues esa es la úlcera famosa, ¿verdad? Pero aquí, yo no me quemé. No llegué, se ari utacu, o carbón, o lo que sea, o un hierro caliente. No es que me quemó nada, ¿viste? Pero comienza la úlcera y a eso entonces se le llama quemadura. Entonces te hace bien la distinción para que puedas distinguir lo que es la lepra y lo que no es la lepra. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos, queridos amigos, reflexionando sobre el capítulo 13-14 del libro del Levítico, la impureza provocada por la lepra. Aquí entonces ya hicimos una primera distinción, ¿verdad? Esa distinción de lo que es una quemadura y de lo que es una inflamación simplemente de la piel. Veamos un poco lo que dice en el versículo 9 en adelante, capítulo 13. Cuando en una persona aparezcan síntomas de lepra, será llevada al sacerdote. Si éste descubre en la piel una hinchazón blancuzca que ha emblanquecido el vello, y si en la parte hinchada se ha formado una úlcera, entonces se trata de lepra crónica. El sacerdote deberá declarar impuro al enfermo sin necesidad de aislarlo, porque ciertamente es impuro. Pero si la lepra prolifera hasta cubrir, por ejemplo, la piel de la persona afectada, de la cabeza a los pies, en cuanto al sacerdote alcanza a ver si éste, al hacerse el examen, comprueba que la lepra cubre todo el cuerpo, entonces deberá declarar pura a la persona afectada. Es pura porque ha sido vuelto totalmente blanca. Sin embargo, apenas aparezca una úlcera, será impura. Cuando el sacerdote vea la úlcera, la declarará impura. La úlcera es impura porque es lepra,
Pero si la úlcera se vuelve a poner blanca, el enfermo irá de nuevo al sacerdote. A él lo examinará. Si la afección ha recuperado el color blanco, el sacerdote tendrá que declarar pura a la persona afectada porque es pura. ¿Se dan cuenta entonces los cambios? ¿Se dan cuenta? Por ahí también dentro de la medicina, ya te digo, de repente el doctor te dijo, pea, después de una semana, 2 semanas, andas a ira. Entonces ya es cayena, ya es llena. No es esto, te declaro de nuevo puro. En fin, son elementos interesantes como también nosotros vamos encontrando, pero esto todo dentro del aspecto muy humano, se dan cuenta, del aspecto muy antropológico. Es que nosotros leemos la relación, por eso la religión, relación del hombre con Dios, pero en su naturaleza, en su vida, en su propia enfermedad. Esta es la historia de salvación. Es un Dios que se manifiesta en tu propia historia, en tu propia vida, en tus propias enfermedades también, ¿verdad? Ahora, cuando en un hombre, que ya dijimos en el aspecto de Adán, ¿verdad?, nosotros encontrábamos esto, tenemos que después ver, distinguir lo que es la úlcera por una parte de la lepra como tal o de la quemadura. Levítico 13 del 29 al 37 se centra en las afecciones del cabello en un hombre o en una mujer. Es curiosa esta matización de géneros, debida probablemente a un intento de aclarar que las normas son para los dos sexos y no solo para el hombre, ya que solo éste tiene barba. Los términos hebreos correspondientes son ish y shah, literalmente varón y varona. La etimología es afortunada y subraya, como en Génesis 2:23, la igualdad intrínseca entre el hombre y la mujer, aunque en este caso solo sea para analizar la impureza o pureza del verbo en cuestión. La enfermedad o afección de la que se trata, llamada en hebreo netek, traducida como tiña o sarna, hoy se conoce como tricofitía, una especie de tiña producida por hongos parásitos del cuero cabelludo. Los síntomas son el hundimiento de la piel y el descoloramiento del pelo previos a su caída. El pelo deviene amarillento, un color que en Qumran es señal de descomposición. Ese según Qumran va describiendo, ¿verdad? Al igual que en los versículos 4 y 8 se contempla una primera cuarentena de 7 días y una semana en el caso de que la situación sea estacionaria. ¿Se dan cuenta? Hay toda una fórmula también, ¿verdad? Como ellos, de acuerdo a la experiencia, entonces el mismo sacerdote que está haciendo aquí prácticamente de un médico, de un doctor, ¿verdad?, el que tiene que juzgar qué enfermedad es esto, te voy a declarar puro, impuro, por tanto tiempo, hasta, porque se dan cuenta, dice, la impureza era que no estaba cumpliendo con la función, de ahí viene la enfermedad, no está funcionando bien tu cuerpo, tu organismo, hay que devolverle la salud. Qué bueno, entonces te declaro impuro. A ver, ¿cuánto tiempo te va a durar esa infección? ¿Cuándo se va a curar? Bueno, en ese caso deberá el justo raparse la cabeza, excepto la parte afectada, antes de la segunda cuarentena. La Mishnah matiza que hay que dejar 2 pelos cercanos a ella, de modo que pueda reconocerse una expansión de la afección. El 7º día de esa cuarentena el sacerdote volverá a examinarlo. Y si no se ha extendido la llaga ni hundido más la piel, lo declarará puro, siéndolo de hecho tras lavar sus vestidos. En lo que parece una presunción de que algún cabello amarillo haya caído sobre la ropa. Todos estos detalles entonces se dan cuenta, como la propia infección después, que eso mismo también se le pueda contagiar a la otra persona. Todos esos detalles lo están mirando, ¿verdad? Si después de ser declarado puro, la afección se extiende, se le declarará impuro, sin necesidad de mirar si hay pelo amarillento. Si no se extiende y brota en ella el cabello negro, será declarado puro. No se trata de que el pelo negro sea el único que pueda considerarse puro. El rabinismo considera puro cualquier cabello que no sea amarillo. Esta referencia al color negro
se explica porque tradicionalmente los semitas han sido de color negro, de pelo negro. Los sumerios solían llamar a los no sumerios presumiblemente semitas, cabezas negras, semitas, quiere decir cabezas negras. Y los semitas, cabezas negras, siempre han aparecido en los murales egipcios con cabello negro. Qué bueno que es esto entonces, mirar, ¿verdad? O sea, viste que siempre apunta al aspecto más bien físico, antropológico, de la misma salud, de la misma cultura, de la misma fisiología, digamos, de lo físico también, de todo lo que representa la misma biología de la persona. Siempre lo veía en cabello negro, es de esa manera. ¿Por qué tiene cabello amarillo? Algo está pasando, a veces así, hoy la hace. Lo normal no, el endereza amarillo, ¿viste? Amarillo te vuelve. Entonces hay algo aquí que no funciona. Bueno, y así entonces, queridos amigos, estamos nosotros reflexionando, ¿verdad?, sobre este capítulo tan interesante. Seguiremos nosotros reflexionando más porque hay mucho por decir y hay mucho a través del libro de Levítico, que nos parece que es así tan sencillo, pero sin embargo tiene cosas muy profundas por debajo. Y volvemos próximamente con más Ñan de Yarañez. Y ahora les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañez. Hasta aquí, Ñan de Yarañez, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por